Hola amigos y amigas, en Arriba el Agro reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo del sector agrario. Por ello, hoy presentamos una serie de entrevistas con un contenido distinto al que solemos abordar. Esta vez hablaremos de un tema de fondo que tiene que ver con la realidad actual del agro en el Perú. Se trata, pues, este programa de entrevistas a los protagonistas de la agroindustria en nuestro país y para esta edición tenemos como invitado a José Antonio Gómez Bazán, quien estuvo al frente de Camposol por más de 13 años y que lleva trabajando en el sector 25 años. Hoy es director de empresas internacionales dedicadas al agro, así que para nosotros es un honor recibir a José Antonio en esta edición de Hablemos de Agro. ¿Cómo estás, José Antonio? Buenos días. Hola Gabriel, buenos días. Gracias por la invitación y nada, encantado de estar acá contigo hablando del tema que más me gusta. Qué bueno, muchas gracias. Entonces vayamos al grano. Como decía en la presentación, vamos a hablar de temas de fondo, ¿no? Que tienen que ver con el sector. Entonces, la primera pregunta es la siguiente, tiene que ver con el desconocimiento, si es que lo hay. Hay un desconocimiento de la opinión pública y de la clase política respecto al sector, ¿no? Y si eso afecta, si hay un desconocimiento, si eso afecta, ¿tú crees al desarrollo de la agroindustria y de una manera también al desarrollo de los pequeños agricultores? Mira, yo creo que esto es un proceso, ¿no? Un proceso en donde eh, típicamente en el gobierno, en la sociedad civil, ha tenido mucho más énfasis la minería, por ejemplo, la pesca, Ujú, y la agroindustria no era algo que se escuchaba tanto. Ha sido el crecimiento exponencial que ha tenido la agroindustria y sobre todo la agroexportación en los últimos, yo diría, 15 años, que ha hecho pues que el día de hoy se convierte en la segunda actividad exportadora más grande del país, ¿no? Y que hoy día estamos pasando los 10.000, o ya pasamos los 10.000 millones de dólares de exportación en agro, y es el sector que de lejos genera la mayor cantidad de puestos de trabajo en el país, ¿no? Entonces, poco a poco, el gobierno, la sociedad civil, los empresarios han comenzado a caer en cuenta que es una actividad importante. Ahora, si vamos a la historia, el Perú siempre ha sido un país primordialmente agrícola, desde la historia de los incas, ¿no? ujú. Un país minero, un país pesquero, pero la agricultura fue la que permitió pues, que existiera en el Perú la dimensión de imperio que había cuando llegaron los españoles, y en el resto de América solamente en México, ¿no? El resto del continente estaba, digamos, no poblado, no desarrollado, justamente porque no había un desarrollo agrícola. Pues no es novedad que el Perú sea sumamente, digamos, poderoso en el sector agrícola, ¿no? Ujú, ujú. Pero en la agroindustria particularmente, ¿crees que la agroindustria, por ejemplo, tiene mala prensa en nuestro país? Sí, porque mira, yo te voy a decir, normalmente y lamentablemente, Ujú, a todo lo que le va bien, inmediatamente le meten la lupa, ¿no? ¿Por qué les va bien? ¿Qué están haciendo? Y a la agroindustria, si bien es cierto, ha tenido un crecimiento exponencial, como dije, también tuvo sus años donde los márgenes, la ley de promoción agraria, permitieron pues que se reinvirtiera muchísimo en el ujú. sector y se veía un crecimiento, ¿no? Y en algún momento muchas personas cuestionaron, preguntaron, oye, ¿y será que esta ley es discriminatoria, es injusta, Claro. les da preferencias? Y a partir de ahí comenzaron a ver diferentes, digamos, cuestionamientos o preguntas sin fundamento, yo creería, la mayoría de ellos, ¿no? Claro, como por ejemplo, hay una idea que quizá pueda persistir en la opinión pública y tiene que ver con los trabajadores, ¿no? A veces se tiene la idea de que el empresario industrial es como un señor feudal casi, ¿no? Que latiga a sus trabajadores, ¿no? Y que los trabajadores no tienen derechos y que, ¿cómo se llama? Y que se achicharran bajo el sol, en fin. Yo he viajado, digamos, con Arriba del Agro
para contar las historias de buen quehacer empresarial y me he dado cuenta que hay empresas que hacen las cosas estupendamente bien en relación a los trabajadores. Pero ¿por qué persiste esa idea que te mencioné hace un momento? Mira, hay que retroceder en el tiempo y ver cómo estaba el sector, cómo estaba, digamos, la agroindustria y en general cómo estaba la salud del país, ¿no? Ujú, Antes del desarrollo de la agroindustria, la pobreza extrema en el país superaba el 50%, ¿ok? O sea, estábamos en niveles de pobreza extrema muy altos. Y el desarrollo agrícola que se da a partir de los mediados de los 90 y que crece con muchísima fuerza en la primera parte del año 2000 hasta el 2010, 2015, desarrolla una cantidad de empleo formal que ujú, toma muchísimas personas que estaban justamente en esa base de pobreza extrema. Hubo mucha movilización de la sierra, de muchos campesinos, digamos, que fueron desplazados o que veían una mejor oportunidad económica en los trabajos en la costa. Entonces, ha habido más bien una formalización de millones de puestos de trabajo de gente que ganaba menos de $1 al día o familias que ganaban menos de $1 al día a familias que hoy día ganan en el sector agro se puede estar ganando $20 al día y si son dos trabajadores, porque el sector agro emplea casi 50-50 entre hombres y mujeres, que es uno de los sectores que ujú, digamos que tienen esta maravilla, tú puedes tener muchos hogares con doble ingreso, ¿no? ujú. Y pasar de $1 al día a 20 o 40 es literalmente cambiarle la cara al país. En un estudio de apoyo que se hizo alrededor del año 2015-16, se probó con datos estadísticos que el 70% del desarrollo económico de la región Ica, de la región La Libertad y de la región Piura, que son regiones agrícolas, se debían exclusivamente al desarrollo de la agroexportación. Ujú. Entonces, nuevamente repregunto, ¿no? Es maravilloso y queda claro que la agroindustria es un gran motor para el trabajo. Antes de hacerte esa pequeña repregunta, quería saber, ¿tú sabes cuánto trabajo da la agroindustria hoy? Mira, de manera formal entendería que anda por más del millón o alrededor del millón y pico de puestos de trabajo, pero de manera directa, digamos, ¿no? Pero de De manera manera directa. directa, de manera indirecta, hay un multiplicador mucho más grande. O sea, solo para poner en perspectiva, $1 millón invertido en agroindustria generan alrededor de 100 puestos de trabajo entre directos e indirectos. ¿Y esto qué quiere decir? El trabajador del campo, también el que hace el empaque, el que lo transporta, el que le corta el pelo, el que echa la gasolina, el que construye la casa donde vive, ¿no? Todos son 100 millones. En sectores más intensivos en capital, como en la minería, por ejemplo, $1 millón te genera uno o dos puestos de trabajo, no genera más. Y no quiero decir que uno sea mejor que el otro, lo que quiero decir es que la agroindustria reparte del dólar vendido en el extranjero, la mayor parte se va en pagar salarios. Esa es De una de las acuerdo. maravillas de la mano de obra. Tú agarras y descompones el dólar de la palta o del arándano vendido y ese dólar vendido, la mayor parte se va en pagar salarios. Ok, de acuerdo. Y estos empleos que has mencionado, que me parece fantástico, ¿no? Eh, son unas cifras alentadoras, pero nuevamente, y acá viene la repregunta, ¿no? ¿Por qué la gente cree que tiene esa percepción, ¿no? En relación a, digamos, a los empleados en la agroindustria, ¿no? ¿Por qué la gente piensa que a veces no se les trata bien, no se les da los derechos que les corresponden? Yo creería que hay verdades en todos lados. Pueden haber casos que son dignos de estudio, ¿no? Dignos de entrar a ver, pero al menos yo puedo hablar de lo que conozco en detalle, que es el norte del país, específicamente la zona de Chavimochic y Piura. Y yo sí he visto con mis ojos cómo se le ha transformado la vida
a miles de personas. Entonces, no quiero hablar de repente del uno, 2, 3 o 10 casos que podría haber en alguna zona del país, que no niego que los haya y claramente podría haberlos, sino más bien quiero hablar de los miles de casos positivos de la gente que ha podido construir su casa, que ahora tiene una moto, cómo movilizarse, que los hijos pueden acabar el colegio. Esto es una de las cosas que a la gente no le gusta hablar. Los ingresos de la agroindustria han permitido, sobre todo los dobles ingresos, han permitido que muchos niños que antes terminaban en la calle vendiendo periódicos, caramelos, que no acababan los estudios por falta de económica y que tenían que salir a buscar, digamos, sustento, los padres puedan terminar los estudios o ayudar a que acaben los estudios y después esos niños con educación técnica incorporarse en el negocio agroindustrial. O sea, la cantidad de personas que se van incorporando, la cantidad de necesidad que hay en el sector, hace que este sea un círculo virtuoso que siga y siga creciendo y cada vez ahora los hijos de los trabajadores se incorporan a la agroindustria. Es Yo verdad. diría, en una industria de este tamaño, de esta magnitud, donde tienes millones de personas trabajando en el sector, si fuera tan malo como se dice, si la mayoría estuviera en esa situación, hace rato hubiéramos tenido otro tipo de reacción. Más bien yo creo que a Sí. veces se quiere coger casos muy puntuales Mm. para sacar algún tipo de interés, a veces son intereses económicos, intereses políticos, y con eso no estoy Mm. diciendo que no suceda. En Ujú. todas las instituciones humanas Claro. siempre hay espacio para cosas que no funcionen bien, ¿no? Y es verdad, José Antonio, ahora que tú has dicho que tú lo has visto con tus propios ojos, yo también puedo dar fe de ello, ¿no? También puedo dar fe de ello de cómo, digamos, los trabajadores han visto prosperar sus familias gracias a este trabajo estable y formal que les ha dado el sector, ¿no? Y además, algo de lo que hablaremos un poquito después, cómo los pequeños agricultores se han insertado a la cadena exportadora también gracias a la, digamos, a la empresa privada o al trabajo conjunto con la empresa privada. Pero antes de entrar a eso, sigamos un poco analizando, ¿no? Digamos, las comunidades, digamos, alrededor de las empresas agroindustriales. A ver, las comunidades que crecen alrededor de los complejos agroindustriales. Estoy pensando, por ejemplo, en el barrio chino, en Ica y Chao en La Libertad, ¿no? Que los ejemplos por excelencia, ¿no? De cómo se han creado, cómo han crecido comunidades alrededor de la agroindustria. Y como mencionabas tú, ha llegado ahí gente de todo el país para establecerse y para trabajar. Viene gente de la selva, de la sierra, en fin. Yo he estado en Chao, he hecho un reportaje con Arriba del Abre, hemos hecho un reportaje sobre Chao, en fin. Entonces, la pregunta es la siguiente, José Antonio, ¿qué es lo que hay que hacer para, digamos, acompañar el crecimiento de estas zonas? El crecimiento, digo, demográfico. Como Ujú. viene gente de todo el país, a Chao y a Barrio Chino, por hablar de esos dos ejemplos puntuales, pero sin embargo les faltan servicios básicos, ¿no? En muchos casos, falta agua, luz, desagüe. Y el Estado, claro, o sea, el Estado hace lo que puede, la empresa privada también, o sea, los agroindustriales también hacen lo que puede y muchas veces hacen cosas importantes, ¿no? Yo entiendo que el ministro Ángel Maneres tiene un plan interesante justamente para acompañar el crecimiento de estas comunidades, pero ¿cómo ves tú? ¿Qué es lo que habría que hacer? A ver, afortunadamente y desafortunadamente, el sector creció muy rápido, ¿no? Hmm. Y el crecimiento rápido del sector ha hecho, pues, que se generen los puestos de trabajo y que la gente se movilice a esas zonas. Recordemos, Chavimochi era un desierto, ¿no? Y salvo unas pequeñas, digamos, áreas pobladas como Virú, por ejemplo, el resto no existía la infraestructura para recibir los cientos de miles de personas que hoy día viven en Chavimochi. Es más, la industria ha crecido tanto que en el caso de la empresa donde yo he trabajado durante muchísimos años, teníamos que movilizar con más de 400 buses de forma diaria Wow, miles de trabajadores. La cosecha de arándano en Camposol le daba empleo a 15.000 personas. increíble. Entonces, para movilizar
ese contingente humano, había que mover buses a otra zona fuera de Chavimochic porque no había la suficiente cantidad de gente que pudiera apoyar la cosecha del arándano. Entonces, la infraestructura que se requiere para establecer una población, una infraestructura mínima, ¿no? Que es de agua, energía, no está ahí. Ahora, podemos debatir todo el día de si primero se debió haber hecho la infraestructura y después creado los trabajos, pero los trabajos vinieron y ya están ahí. Entonces sí hay un rol importante del gobierno, de la mano del sector privado, yo creo, para ejecutar obras importantes y urgentes, tanto en salud, en vías, en acceso a educación, que hoy día no existe. De hecho, la ley 27360, cuando se creó, tenía un componente de pago diferenciado a salud, vale decir, se pagaba la mitad de lo que correspondía a salud, justamente porque estas zonas donde se establecieron estas compañías agrícolas, no había de parte del gobierno el establecimiento, la prestación del servicio. Y muchos de estos trabajadores se movilizaban de zonas lejanas a trabajar, por lo tanto no estaban usando, la empresa estaba pagando de salud, pero el trabajador no estaba pagando o no estaba usando el servicio. Y las empresas tuvieron que suplir, obviamente de manera precaria, porque no son el Estado, no tienen la capacidad, pero sí poniendo postas médicas y haciendo... Las empresas. Claro, las empresas, poniendo postas médicas y campañas de salud en la medida de las posibilidades. Lo que sí hay que entender también es que el sector se ha vuelto muy duro. Los costos se han incrementado a nivel mundial. Fletes, materiales, combustible, etcétera. Entonces, los márgenes de la agroindustria peruana que existían hace 10 años ya no existen el día de hoy. Yo me siento en directorios en varias empresas y hemos visto los años 2022, 2023 han sido años durísimos, ¿no? Donde después de la invasión de Rusia a Ucrania, inmediatamente el costo del flete se disparó. Se fue de $5,000 a $10,000 un contenedor. El costo del papel subió. El costo del fertilizante subió. Y los precios de los commodities agrícolas que vende el Perú no subieron. Es más, siguen bajando. Por lo tanto, había una compresión en el margen de manera brutal. Y esto obviamente también comienza a restringir a las empresas para ofrecer esas ayudas que se ofrecían anteriormente por falta de la presencia del gobierno. De acuerdo, entonces, ¿qué es lo que... cómo definirías la situación de la agroindustria hoy? Porque has hablado de unos años complicados en 2022, 2023 también, ¿no? Pero, ¿qué es lo que se necesita hoy? ¿Cómo definirías? ¿El sector vive en incertidumbre? ¿Se necesitan reglas claras a mediano plazo, proyectos de ley? ¿Qué es lo que se necesitaría ahora, según tu opinión? A ver, para mí lo que se necesita es un plan estructurado, porque la agricultura es un negocio de largo plazo, no es una cosa de 1 año, 2 años. Normalmente cuando tú haces una inversión agrícola, tú piensas en 20 años, ¿sí? Y de la misma forma se tiene que pensar el plan de desarrollo agrícola del país. El país, el Perú, tiene la responsabilidad de ser la despensa del mundo. Tenemos la oportunidad de ser la despensa del mundo. Tenemos tierra, tenemos agua. Yo compartí contigo un estudio sobre el agua. El mundo se está quedando sin agua en general. En Perú no quiero decir que no haya crisis de agua. Ahorita Piura está sufriendo una crisis de agua, ¿no? Chavimochic con el tema de los nevados. Pero hay agua. Hay agua más allá de lo que hay. Países como China o la India tienen la misma cantidad de agua per cápita para hacer agricultura que la que tiene Egipto. O sea, la China y la India, que son 1/3 de la población del planeta, tienen la misma cantidad de agua disponible que la que tiene Egipto. Por eso comenzamos a entender pues que tenemos inversión china en Perú con un megapuerto, porque China tiene un plan de largo plazo para abastecer de alimentos a su población.
y lo vienen ejecutando desde hace más de 20 años atrás, con inversiones en Sudamérica, en África y en diferentes partes del mundo, en sitios donde hay tierra y agua. Básicamente eso es lo que se necesita, tierra y agua. El Perú tiene... Tierra y agua. ¿Ah? Tierra y agua, digo. Así es. Leyes no, reglas no. No, obviamente. El Perú tuvo tierra y agua toda la vida y la explosión de la agroindustria, tú lo ves claramente en los gráficos a partir del año final de los años 90, se da por una ley. Es lo que yo siempre he llamado el milagro de la agroindustria peruana o el milagro de la agroexportación peruana. ¿Qué Ujú. tiene ese milagro? Bueno, el gobierno que invirtió en infraestructura hídrica, Chavimochic y todos los demás. Uno. Dos, la ley 27360, que permitió que se pueda primero tener propiedad de tierra y después que se puedan hacer inversiones que tengan ciertos incentivos y garantizar de alguna manera que puedas reinvertir esos ingresos en la construcción de una inversión más grande, ¿no? Entonces, ¿qué más hubo? El gobierno estuvo trabajando de manera sin descanso para abrir mercados. Todos los tratados de libre comercio, o sea, el Estado, su regulación de la mano del accionar del sector privado son los que hacen el milagro. ¿Y ahora qué pasa? Ahora, cómo es la situación ahora? Yo creo que lo que falta es un plan de largo plazo. Son Ok. chispazos. Entro a intervenir, a tratar de salvar una situación en particular, una huelga, un pronunciamiento, y no hay un plan de largo plazo. La ley 27360 le gustaba a muchos, no le gustaba a otros, pero al final sí había un componente de mirar el largo plazo. Es Te la ley doy de promoción agraria la ley de promoción estatal, ¿no? agraria, Ok, así es ok. la ley de promoción agraria que salió durante el gobierno de Fujimori y se volvió a, digamos, a revalidar por unos años más. Esa ley, ¿Se necesita recuperar o tener una ley similar yo hoy? creería que vale la pena sentarse a ver esa ley, arreglar lo que sirve y aplica para el entorno actual y añadirle cosas que esa ley necesitaría para hacer, para seguir trabajando, ¿no? Hoy en día... Sí. mm, En una palabra, ¿cómo, o en dos, o en tres, o en una frase, cómo definirías digamos, la situación hoy de la agroindustria en el Perú, del sector y de la agricultura en general? Para mí, yo soy positivo. Para mí es una gran oportunidad de que Perú se convierta en el referente de la agricultura en el mundo, que podamos generar muchos trabajos de valor agregado, que lleguemos a pleno empleo en todo el país, que podamos utilizar los recursos que tenemos, tanto hídricos, tierra, etcétera, para desarrollar empleos de alto valor y de acá a 20 años estar en una situación privilegiada donde vamos a tener acceso a recursos y los países van a venir a nosotros. ¿Qué plan, qué se necesita para tener este milagro de la agricultura peruana 2.0? Primero, yo creo que tenemos que tener un marco legal laboral adecuado que obviamente proteja todos los derechos de los trabajadores, que ayude a que se capaciten, que ayuden a que puedan crecer, que ayuden a que puedan invertir en su propia infraestructura y también para garantizar que cualquier trabajador que quiera entrar a ser, digamos, parte de una empresa, pues cumpla con todos los estándares internacionales. Después un marco promotor para la empresa, porque nosotros necesitamos que la empresa siga promoviendo empleo y para eso se necesita que siga invirtiendo. Y la inversión solamente viene cuando hay tranquilidad, seguridad y cuando se sabe que esa inversión de largo plazo, que es la inversión agrícola, va a retornar. Y largo plazo me refiero a 30 años, 20 años en algunos casos. Necesitamos infraestructura, infraestructura para la población, para las comunidades. Eso se puede trabajar de manera conjunta con la empresa privada, porque la empresa privada es la que mejor conoce
cómo, quién necesita qué en sus comunidades donde opera. Entonces, el Estado y la empresa deberían ayudar a promocionar o a proporcionar esta infraestructura que se requiere. Y finalmente, requerimos una infraestructura vial que nos haga competitivos. Hoy en día, con el puerto de Chancay, tenemos la entrada al Asia, pero la Panamericana, pues, no funciona, ¿no? Y la Ok. Panamericana es la que nos va a comunicar con Brasil, con Chile, con Ecuador y con el resto de países que querramos llegar. Entonces, para que funcione el puerto, requerimos un plan vial de largo plazo que asegure sobre todo el tránsito por la costa, ojalá con un tren, ojalá en una concesión, de repente un país que lo pueda desarrollar rápidamente y con eso logramos ser más competitivos hoy día en este sector. Estupendo, José Antonio. Una última pregunta para que la respondas cortita, por favor. Si a la agroindustria le va bien, al pequeño agricultor también le va bien. Yo mencioné hace un momento digamos, la inserción del pequeño agricultor en la cadena agroexportadora gracias al trabajo conjunto con la empresa privada. ¿Le va bien al pequeño también si le va bien al grande? La respuesta es, ¿sabes cuántos agroexportadores hay en el Perú? ¿Cuántas compañías agroexportadoras? ¿Cuántas? Más de 7.000. Eso no existe en Chile, eso no existe en Colombia, eso no existe en Costa Rica, más de 7.000. El peruano, los peruanos tenemos vocación de empresarios. Ujú. Y si antes una empresa como Camposol representaba, por ejemplo, más del 50% de la exportación de palta del Perú, hoy día no llega al 10%. Y el sector ha crecido. Y en arándanos lo mismo. O sea, siempre detrás de la gran locomotora que jala hacia adelante y abre el mercado y logra posicionar los productos, vienen un montón de agricultores más pequeños detrás. Algunos Ok. con 10 hectáreas, con 5 hectáreas, pero ahí vienen detrás. Por supuesto que esto ayuda a todos. Perfecto, José Antonio, muchas gracias por tu participación, muy interesante tus reflexiones, sobre todo viniendo de ti, digamos, un protagonista, como decía en la presentación de la agroindustria, con tanta experiencia. Te agradezco muchísimo. Esta es una edición de Hablemos de Agro, un podcast, un espacio de Arriba el Agro. Esperemos que haya sido de su agrado. Nos vemos, José Antonio, muchas gracias. Nuevamente quedamos a tu disposición y también quedamos en la disposición de ustedes, nuestro público que nos ve y que nos sigue. Hasta la próxima. Gracias, Gabriel. Hasta la próxima.